Muy buenas tardes, ya estamos aquí en su programa Revolución, Revolución para Todos. En este extraordinario viernes, esperando que estén degustando sus sagrados alimentos. Muy buen provecho a los que estén comiendo y a los que todavía no, pues ya en un ratito estaremos alimentándonos sanamente. El día de hoy tenemos un programa padre. Yo creo que estaremos ahondando en dos temas que son realmente de vital importancia para la situación actual que vivimos en nuestro país y en el mundo, ya que como humanidad hemos entrado, creo firmemente, en un retroceso y finalmente debemos de evolucionar como seres humanos, como especie, pero sobre todo como a nivel conciencia. Y el día de hoy precisamente tenemos un programa que se titula Ética, Moral para una sociedad en decadencia. Y pues bueno, me acompaña este día el doctor Rogelio Aguilar Viveros, titular de CECIDE, y pues mi amigo como siempre y compañero del programa de CECIDE en Sintonía con tu Salud, y pues de Revolución para Todos. No, pues buenas tardes tengan todos ustedes, esperemos que este programa sea de interés y por supuesto Sportiva TV, que nos da la oportunidad de llevar todos estos programas hasta la mesa para que lo puedan disfrutar durante el momento de la comida. Así es. Y bueno, también nos acompaña la maestra, porque tiene una maestría en psicología. Psicología educativa, la maestra Marina. Bienvenida a este programa, maestra. Esperemos que nos pueda aportar mucho de todo el conocimiento que usted tiene y creo que es un tema que nos va a fascinar a todos aquí en la mesa. Pues muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias, maestra. Y también agradecemos la asistencia de nuestro compañero y amigo y también conductor de este programa, que estuvo llevando la tutela el viernes pasado, ya que yo anduve en el torneo nacional de Parakarate, a nuestro amigo Levi Lemus. Bienvenido, Levi. Muchas gracias, Miki, es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por tu apoyo, igual el de Richie, les mandamos un gran saludo ahorita, que seguramente nos está sintonizando. Afortunadamente, pues ya, como les platicamos, tuve la oportunidad de ser bicampeón nacional en Parakarate y pues vamos por más en el área del deporte adaptado, que por supuesto agradezco públicamente al doctor Rogelio Aguilar Viveros aquí presente, porque finalmente gracias a él y a CECIDE y todo el equipo de masajistas, finalmente pues puedo tener estos resultados. Y bueno, entrando en materia, antes de hacer algún juicio o poner el tema sobre la mesa, tendríamos que irnos un poquito hacia atrás en cuestión de historia de la humanidad, de grandes pensadores, filósofos que nos han enseñado o nos han encaminado hacia ciertos modelos o estatutos sociales para ponerlos en práctica en la vida. El día de hoy pues no tendríamos la oportunidad de contar con grandes reflexiones de todos los sociólogos o filósofos o pensadores, porque son temas muy muy extensos, los cuales ya los estaremos viendo en el diplomado que vamos a impartir de desarrollo humano. Y pues vamos a comenzar con la palabra ética. ¿Qué significa la palabra ética? Pues bueno, etimológicamente, ethos en el griego significa previo, conocimiento, instrucción, y el prefijo de itos es precisamente lo que comienza. Entonces, ¿cómo comenzamos nosotros con esa integración a lo que es la ética? Y en este caso, ética y moral, pues son dos cosas distintas que a veces lo confundimos. Yo escucho a muchas personas que hablan acerca de la ética profesional, deportiva, laboral, o bien de la moral, ¿no? Que esto es inmoral o esto no, pero finalmente realmente conocemos qué es la ética y la moral. Pues bueno, aquí en la mesa de los expertos que teníamos el día de hoy, me gustaría, doctor, para usted que nos pudiese plasmar qué es para usted la ética y la moral. Mira, antes de entrar de lleno, como siempre, me gusta hacer un preámbulo, y consiste en parte de lo que tocábamos ayer, que es la educación. La educación está para mantener una cultura. Si la cultura está plagada de errores, la obligación de la cultura es cambiar
la obligación de la educación es cambiar esa cultura. ¿Qué es lo que va a permitir la cultura? Es lo que va a permitir que una sociedad se mantenga. Bien, esta cultura también va a estar asociada a diferentes formas de vida. Cada país tiene una forma diferente. De acuerdo a esa cultura que se tenga, va a estar inmiscuido lo que se considere moral o no moral, ético o no ético. Haciendo una pequeña reseña, si tú ves los grabados o las esculturas que se encuentran de hace de miles de años, vamos a encontrar, por ejemplo, que se manifiestan cuerpos desnudos, cuerpos teniendo relaciones sexuales, presentando el órgano sexual masculino como es, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la forma en que estaba desarrollada esa cultura permitía hablar de esto sin problemas y era manejado de alguna manera. Ahora, obviamente, hoy se ve esas imágenes y dicen, mira cómo era, pero no se hace mayor cuestionamiento porque no es parte de la forma que nosotros tenemos de pensar de nuestra cultura. Así como México tiene una forma de cultura en especial, lo tiene los árabes, lo tienen los chinos, y ahí es donde van a cambiar ciertas conductas de la persona y es lo que nos va a permitir decir es moral o no es moral, es ético o no es ético. Es decir, estos elementos están inmersos para que pueda subsistir una cultura y una sociedad. Eso sería lo que te digo ahorita de antemano para ir teniendo como un preámbulo para después decir, bueno, y entonces si de la cultura depende el que se diga si es moral o no es moral, si es ético o no es ético, ¿basado en qué está? Uno de los principios que ha sustentado el tipo de cultura en cada una de las partes del mundo, pues obviamente son los principios religiosos en lo que se cree. Y sobre eso se va a sustentar muchos de estos principios. Y también, bueno, pues obviamente las cuestiones políticas y sociales. Eso es lo que te podría decir ahorita como un inicio para poder seguir platicando ya a fondo de este tema. Muy bien, doctor. Y pues bueno, vamos a tomar como referencia a dos grandes filósofos en distintos tiempos. Uno pues es de la escuela platónica, Platón por supuesto, y el otro es Nietzsche. Ambos coinciden en ciertos modelos sociales y humanos, pero finalmente difieren en el comportamiento de cada ser humano dependiendo a la forma en la que viven. Platón obviamente pues es un filósofo griego que representa una calidad humana más apegada a los sentimientos, a las buenas acciones. Y Nietzsche pues representa un poco más el lado oscuro de la humanidad, ¿no? Por así decirlo, el lado B de los seres humanos. Es contrastes totalmente como que nosotros le deberíamos de dar el matiz que nosotros querramos, siempre y cuando haciendo hincapié en la ley universal que nosotros podemos creer que nosotros querramos, pero sin afectar a terceras personas. Maestra, a mí me gustaría que usted nos pudiese dar su punto de vista acerca de la conducta humana dentro de estos dos grandes filósofos que nos presenta la historia, en conforme a cómo nos comportamos socialmente. Bien, esto tiene que ver con los valores, con las creencias, con los estilos de crianza y sobre todo los lugares donde se dan. Es decir, esto tiene todo que ver con la situación económica y social. Entonces, no son los mismos valores, ni la misma cultura, ni las mismas creencias. Por ejemplo, los niños que son, vamos a poner un ejemplo, de Aragón, con chicos de Chapultepec, de Coyoacán, de San Ángel, en fin, si tú vas viendo son diferentes estatus socioeconómicos, eso sí tiene todo que ver.
Tiene todo que ver el estilo de crianza por valores y creencias, como bien decían, y dependiendo de eso, pues es la proyección que van a dar los niños, los papás, autoridades y el conglomerado. Y esto va creando este momento histórico en que todos estamos inmersos y cada cual hace una parte. Y bueno, eso es tal vez lo más complejo y lo más interesante de esta parte de la moral y de la ética. Así es, no, extraordinario, maestra, la definición que nos presenta el día de hoy. Levi, me gustaría preguntarte, tú como ser humano, dentro del concepto de moral, un ejemplo que tú nos pudieses dar entre moral e inmoral, dentro de lo que tú vives al día a día, con el medio en el que te desenvuelves. Muy bien, Miki, moral e inmoral. Vamos a poner el ejemplo que a veces uno ejerce en el ámbito social en el que nos desempeñamos, sea por trabajo o sea por cuestión de sociabilidad de nosotros los varones para con las mujeres, ¿no? Que se da mucho. Tenemos a veces familiares, mamás, hermanas, tías, y se nos inculca el respeto hacia la mujer, el trato, que sea digno, que sea como debe de ser para un ser humano, ¿no? Por otro lado, ya en sociedad y con amigos, con familia somos unos, con amigos somos otros, y empieza ese acto antimoral cuando empezamos a hablar de cierta manera deliberante hacia una mujer. Empezamos a tener esas características, sea porque queremos inmiscuirnos en ese rubro, porque queremos encajar en ese círculo social en el que estamos. Entonces, ahí primordialmente es cuestión de cada persona que pueda regirse bajo un buen régimen y cultura, o que le gane la emoción y sienta el miedo y la opresión, ¿no? Por el círculo en el que está, es decir, te enseñan a que respetes a la mujer, ¿no? Por su físico, por su forma de vestir, por su forma incluso de actuar, pero ya con tus amigos agarras y tienes otra percepción de ellas. Entonces, eso sería algo amoral, y tú como ser humano ya estás ejerciendo una doble moral. Entonces, ese puede ser un buen ejemplo, muy a grosso modo, por el tipo de sociedad en el que nos desempeñamos, ¿no? Entonces, no somos congruentes con lo que nos enseñan y con lo que creemos y con lo que hacemos. Hay un desorden. Bien, comentaba hace un momento que como entes sociales estamos bajo un sistema cultural, bajo una cultura. Esta cultura, para que pueda mantenerse y la sociedad se pueda mantener unida, obviamente se establecen ciertas conductas que están basadas en normas, leyes y reglamentos. Cuando se transgreden estos desde el punto de vista filosófico o desarrollo que se está viviendo, entonces se dice que se está violando la ley. Y hay diferentes formas de violar la ley. Y entonces, cuando ciertas conductas no cumplen con la norma dictada, desde lo que estamos manejando, que es moral o inmoral, se le va a calificar a la persona porque se está saliendo de lo que se considera moralmente bueno o moralmente bajo. Por ejemplo, si un niño, vámonos, ya es que a mí me gusta hablar mucho de los chiquillos y de las chiquillas. Bueno, si un niño por alguna razón se quita el pantalón y anda sin pantalón, bueno, puede haber diversos comentarios, decir, ay no, pobre niño, ay qué niño tan grosero, ay qué niño, pero hasta ahí llega. Pero si eso lo hace una persona adulta, entonces es un inmoral, es un perverso, dependiendo del calificativo que se le quiera dar. Y desde el lugar donde esté y cómo esté, porque ahorita yo digo, bueno, pues se quita y se desnuda, pero está en una playa nudista, pues ahí no pasa nada, ahí no hay que si es inmoral el que se desnude, pues es un lugar específico para que se desnude. Pero si lo hace en una institución o por ejemplo en la Ciudad de México, que ande desnudo,
pues no solamente no va a ser inmoral, sino va a ser perverso, va a ser enfermo psicológico, y entonces esta persona que quisiera tener el gusto por desnudarse, pues no lo puede hacer porque las leyes, las normas que rigen su conducta no lo puede hacer. También sucede mucho con los dichos y los comentarios, que esto es una forma de cómo se vive. Y si yo digo, bueno, pues es que pues a mí me gusta, no sé, andar de pelo largo, a lo mejor en algún momento me pudieran criticar de inmoral, pero si esto va cambiando, entonces ya se autoriza y se va haciendo la manera de integrar. Eso es lo que yo veo desde mi punto de vista como ámbito de salud en lo que es moral, inmoral, y además pues también voy a hacer un comentario en un momento dado sobre el aspecto clínico y el tratamiento a los pacientes, cómo podría ser un tratamiento con calidad ética o moral o inmoral, porque eso también tiene que ver y es parte también pues de la cultura, y la cultura que decíamos ayer, hay un tipo de cultura intelectual y también un proyecto de cultura física. Y entre todos buscan que el ser humano esté bien adaptado y que pueda persistir y que pueda vivir en una sociedad determinada. Muy bien, doctor. Antes de ir a nuestro primer corte, ejemplificando y sintetizando la información que en este momento hemos platicado, pues bueno, básicamente la ética se reduce a aquel pensamiento y comportamiento individual e interno de cada persona. Y la cuestión moral, pues es aquello que desarrolla el ser humano ante la sociedad y colectivamente. ¿Es correcto, maestra Marina? Sí, definitivamente sería cómo proyectas tú esa cultura o esa educación a través de esos diferentes haceres o actividades o acciones que tomas ante diferentes circunstancias. Muy bien, extraordinario. Pues vamos a un pequeño corte, no se muevan. Enseguida regresamos aquí a su programa Revolución para Todos. Claro, por supuesto, por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Enseguida volvemos. Are expected in Central Park this Sunday. This is where the world comes to run, right here in New York. We welcome you with open arms. Sunday is New York City's greatest block party. Marathon teaches you character, discipline. I always say run to win. It doesn't mean getting first place all the time. You finish as high as possible to the best that you can. What running brings is togetherness, and that everyone can run in all shapes, sizes, and forms. The kids were having fun, the athletes were having fun, and that's what running is all about. It was really cool to be around the professionals. It's the best kickoff they could ever have. All they got to do is have fun today, and next week we're going to go to work. Marathon ready, baby! This kicks off the painting of the blue line throughout all the 5 boroughs. It's really exciting. It should be a great day for runners. I mean, it's the people who make up the biggest block party in Nueva York. Best wishes for everybody. We've done all the hard work, and now the fun begins. You know what I love about the marathon? You can celebrate all 5 boroughs. You guys ready to party out there? Let the parade begin. Welcome to the TCS New York City Marathon, the greatest marathon in the world, greatest city in the world. We're ready to rock this thing. We're gonna do it. Going through all 5 boroughs is not an easy thing to do. And being able to do it with a bunch of other people, loving it. It's literally one of the most important days of the year in New York City. It is a day people celebrate, look forward to. 1 million spectators today will be out on the streets in New York City, 50,000 runners. Our Grand Marshal today for the 2015 TCS New York City Marathon, Mr. Spike Lee. On your mark.
Ya estamos de vuelta aquí en su programa Revolución para Todos, por supuesto por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Y bien, continuando con este gran tema de mucho interés, yo creo que si aprendemos a discernir entre qué es moral y ética, podemos tener una base sustentable para un mejor desarrollo individual, familiar y posteriormente social, ya que la familia pues es la base finalmente de la sociedad, pero no podría haber familia sin el comportamiento adecuado de cada integrante, ¿no? Y pues para poder continuar tendríamos que también hacer hincapié en la genealogía de qué es la ética y la moral, de dónde vienen sus raíces, cómo lo podemos ir desarrollando individualmente para después integrarnos colectivamente, doctor. Bueno, como se ha comentado, desde que la humanidad existe como un grupo de personas que se unen, desde ahí empiezan a tener estas leyes, estas reglas, estas conductas que rigen para que se puedan unir. De hecho, la forma o la moral o la ética que tenían las personas cuando se consideraban que eran nómadas, que viajaban de un lado a otro, es diferente cuando ya se establecen y se consideran ya un sistema sedentario. ¿Por qué? Porque la forma en que ellos se van trasladando tienen que cumplir con ciertas conductas, con ciertas leyes para mantener la vida, para mantener y conservar ese grupo social. Pero cuando se establece, empiezan a cambiar y se tienen que buscar nuevas formas de cómo organizarse. Desde luego que esto, obviamente, se va de alguna manera dándole formalidad, porque a lo mejor al principio, me imagino, porque obviamente no soy de esos años, seguramente empezaron a ver que era necesario empezar a de alguna manera a organizarlo, porque en un principio era, bueno, ya vimos que si nosotros nos cuidamos y yo voy, por decir esto, voy a poner un ejemplo a lo mejor burdo, estamos cazando, somos nómadas y vamos cazando y cazo, a lo mejor yo soy el que ubico lo que voy a cazar, a lo mejor el otro es el que va a cazar, el que va a hacer el disparo efectivo y después el otro es el que va a recoger el animal. Estamos hablando de una serie de elementos que nos van a permitir hacer un trabajo que nos permita mantener la vida en sociedad. Porque si los tres queremos hacer exactamente los mismos y luego los tres queremos hacer, pues va a llegar un momento en que no es posible. Entonces de ahí parte. Y en el momento en que se empieza, tiene su nombre, no lo recuerdo, que se empieza a dividir las formas en que trabaja una sociedad, se empiezan a establecer estas conductas y se empiezan a dar ciertos calificativos, de decir, está mal, está bien, es antimoral o es moral. Y luego también viene la cuestión personal, es decir, cómo se va a conducir uno para también ayudar a que ese grupo pueda tener esta integración social. Y es ahí donde en un momento dado, si me lo permites, ya voy a hablar de cómo sería mi comportamiento ético o no ético ante mis pacientes. Muy bien, doctor. Y precisamente dentro de estas normas que tenemos dentro de una sociedad que componemos, que no podemos, que no podríamos nosotros decidir qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de una sociedad, porque no solamente nos compete a nosotros como ente, como persona física o moral, por así decirlo, sino nosotros debemos de interactuar con el resto de las personas para que nosotros no tengamos algún daño a terceros, ¿no? Dentro de la moral podríamos determinar un valor que se llama libertad, pero dentro de la moralidad y libertad no podríamos llegar al libertinaje, maestra. ¿Cómo podríamos enlazar como rompecabezas estos tres conductos para una estabilidad social aceptable y también individual?
pues aquí volvemos a retomar lo que decía anteriormente, que de acuerdo al estatus, ya sea familiar, ya sea social, sí se dan ciertas características de valores, de ciertos principios, de ciertas reglas. Hay generales como, vamos, el Plan Nacional que rige a todos los niños de todas las primarias y todos son iguales, pero si tú observas un jardín de niños, una primaria, una secundaria, vuelvo a repetir, de la zona sur del Distrito Federal con respecto a una zona oriente o una zona poniente, que no son las mismas ni valores, ni creencias, ni estilos de crianza menos, eso sí influye mucho. Digo, no es determinante ya a cierta edad, porque a cierta edad ya cada quien elige cómo quiere vivir, qué hacer, pero siempre hay esta parte de los valores universales, de los principios universales, que ese sería el punto de partida para cualquier cultura o para cualquier estatus. Más sin embargo, en unas sí las consideran, en otras definitivamente no, y como decía el doctor Rogelio hace rato, los reglamentos y las leyes se hicieron para romperse, y entonces estamos desafortunadamente en México y somos muy dados a eso, a romper reglas, a romper principios y sobre todo a no asumir las consecuencias. Y eso, bueno, desafortunadamente también los papás nos ayudan mucho. Sí, desafortunadamente. Y poco a poco nos estamos encaminando al núcleo, al clímax de todo esto, porque tenemos que hacer también referencia en cuanto a lo psicológico, psicología y sociología, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Pero finalmente están enlazadas, van de la mano. Hace ratito Levi hablaba un tema muy muy importante, que es ser mujer en México. Es un tema que vamos a tratar más o menos en 2 programas más. Esperamos que también podamos contar con su presencia, maestra. Yo claro creo que sí, si me invitan, como no, con sí, mucho gusto. Usted podría dar un punto referente muy muy importante. Quiero mandar un saludo que nos está viendo nuestra invitada precisamente para ese programa, Lorena, un saludo enorme. Ella se dedica a las relaciones públicas, y por supuesto también un saludo a sus 2 bebés hermosos, Bárbara y Mauricio. Ella ahorita pues está un poquito convaleciente, tuvo un percance automovilístico y pues está recuperando en casa. Le mandamos un saludo enorme y un gran abrazo desde aquí, desde todos nosotros para ella, para que se recupere pronto. Y pues bueno, en tema de sociología, uno de los grandes sociólogos, o tal vez el de mayor referencia, Karl Marx. Marx refiere en su ensayo acerca de las condiciones políticas y sociales, que es también un tema de desarrollo muy amplio, muy, muy fuerte. Muy controversial. Exactamente, controversial. Él maneja un modelo económico en el cual pues obviamente está en contra, ¿no?, del poder adquisitivo alto, en el cual también los grandes capitalistas están en posesión de todos los valores que actualmente se desarrollan. Desafortunadamente en México, así como en muchas partes del mundo, no podemos generalizar, pero también no podemos dejar de lado esa parte de verdad en la cual desafortunadamente las cuestiones materiales se imponen sobre la condición humana. Y Levi comentaba algo muy, muy, muy importante acerca de la cuestión de ser mujer en México, ¿no? Ser mujer en México es muy complejo, es muy complicado. Creo que no le estamos dando el respeto que se merece el género como tal, porque pues son las dadoras de vida, sin escucharme feminista ni mucho menos, pero finalmente tienen un valor agregado muy muy importante dentro de nuestra sociedad, que desafortunadamente se está perdiendo porque ahora se encuentra entre la liberación femenina y el feminismo, que es otro tema muy amplio, que también nos estamos equivocando en determinar esos conceptos, maestra. Sí, desde esta parte, cuando te dicen que ya no puedes gritarle a un alumno, que ya no le puedes subir el tono de voz, que no lo puedes tocar, o sea, todos esos pequeños detalles
van frenando. Digo, yo soy de los antiguos, que por supuesto era un ¿te estás quieto? Mijito, deja de hacer eso. Sí se nota. Entonces, si nosotros, como adultos, que somos los que tenemos la obligación de orientar a las criaturas para después que se puedan hacer una inmersión en el ámbito social, ahí es donde empiezan esta parte de los valores, como cuáles: aceptarse, ese valor que hablaba para las mujeres, para los ancianos, para los profesores, ¿sí? El valor que se le daba a que si el papá decía no se hace, aunque todos nos volteáramos para atrás, se hacía eso, fuera correcto o no, era su punto de vista. Ahora el papá dice no lo haces, el chamaco hace lo que se le antoja y la mamá le aplaude. Sí te das cuenta cómo se va degradando esta parte de la ética, de la moral y de la cultura. Entonces, por eso, ahora, independientemente de la parte psicológica que también se ve alterada, y por eso vemos tantas cuestiones con los niños y jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos, de asesinatos en las escuelas primarias, secundarias, lo que se ha dado aquí en México, y todavía más el incremento en suicidios, por ejemplo, en otra cultura como es China, como es Japón, que sus estándares son altísimos, pero aquí volvemos a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Los extremos sí pegan, ni puede ser tan holgado, ni puede ser tan duro, es decir, tratar de encontrar el justo medio. Y hay otra cuestión súper importante, esta parte de las culturas, con esos valores y esas creencias sí tiene que ver. Por ejemplo, un ejemplo, en las escuelas de China, los niños, ahí no hay conserjes ni hay gente de limpieza, ahí todo el mundo participa en hacer todo, paredes, barrer, limpiar, sacudir, y jamás ves sucio. Aquí le dices a un niño, barre, no, pues si yo no soy criada, para eso está el conserje. ¿Sí me entiendes? Cultura. Y puede ser moral o no, pero son las culturas las que te dan o determinan qué es moral, qué es ético o qué no. Ahorita voy a poner un ejemplo de lo que acaba de suceder ahorita, y esto es real, y hablando de Estados Unidos, hablando de la cuestión femenina, hablando de la cuestión ética, moral, y etcétera. Pero independientemente de los términos que se manejen, te lo comentaba ayer, Mike, en el programa, no es eso, el impacto es finalmente lo que se genera en el ser humano. Háblese de un niño, si hablamos del ejercicio, una mala sobrecarga, bueno, pues sí, pero no, es el impacto. Hablando de lo que sucedió ahorita, no es si fue antimoral o moral, o si fue ético, no, sino el daño que generó en las personas. Y hablando de la cuestión libertad para las mujeres y libertinaje o sobrecreencia que le llaman feminismo, también son condiciones extremas, ¿no? Y afortunadamente algunas mujeres han defendido eso, o sea, han defendido bien el estatus de considerarse en igualdad de condiciones como mujer y no es irse al extremo, ¿no? Que también es una cuestión patológica y que todo lo quieren demandar. Pero bien, ya que estamos abordando el tema, sucedió hace unos días que demandan al médico de la selección de gimnasia femenil de Estados Unidos. Entonces, las grandes estrellas de gimnasia femenil fueron abusadas sexualmente por el médico. ¿Qué pasó? Ahí podríamos indagar muchas cosas, o buscar, o pensar, o imaginarnos un sinfín de cosas. ¿Por qué nunca antes se dijo nada? Posiblemente como médico, bueno, porque les ayudaba a recuperar de sus lesiones, ayudaba a que tuvieran buenas recuperaciones a las demandas impuestas por el entrenamiento, tenía buen seguimiento. Y las jovencitas, con tal de estar en los Juegos Olímpicos, con tal de tener ese rango mundial y tener la fama, soportaron estas vejaciones, lo callaron. Y entonces ahí diríamos, uno, la actitud de la persona que se comentaba, ¿fue ético o no ético lo que hizo? Desde su punto de vista psicológico, ¿qué tiene su cerebro de esta persona? Y sería para una cuestión de un análisis psicológico. Entonces, ¿lo que hizo fue ético o no fue ético?
ante la vista de los demás fue moral o inmoral, porque ahora que la primera de las chicas gimnastas que hace la demanda, se sumaron otras y otras, entre ellas la multimedallista gimnasta. Y entonces, aquí es una situación de cómo se fueron callando, pero ¿por qué se fueron callando? ¿Qué acaso la sociedad le ha enseñado a los deportistas que tienen que aguantar todo, humillaciones, vejaciones, para poder seguir adelante y no son escuchados? Si eso pasa en el país más poderoso del mundo, ¿qué no se puede esperar? México. Si eso pasó, de hecho ya se conocía, ¿no? Porque la gimnasta Nadia Comaneci se supo de estas vejaciones y de estas condiciones, pero obviamente el sistema social, las conductas sociales, las formas de ver eran muy diferentes a nuestro sistema y a nuestro conocimiento. Entonces, aquí es muy importante decir cómo se comportó el médico, ya no desde el punto de vista legal y jurídico, ¿no? Que tengo entendido que le acaban de dar condena perpetua, o sea, condena perpetua, entre otros cargos más. Pero ahí, ¿actuó con ética o sin ética? ¿Sí? A mí me tocó, y lo voy a comentar, cuando tuve la oportunidad de trabajar con unas atletas alemanas, la selección alemana, cuando voy a su tratamiento, yo me dirigía al lugar donde ellas estaban, y cuando entro, me felicitaron por ser puntual, porque me dicen, bueno, pues es que teníamos la idea de que México no es puntual. Estoy hablando de hace como 40, 50 años, ¿no? Todavía creo que el muro todavía estaba ahí, ¿no? Persiste todavía. Pero bueno, entonces cuando voy llegando, la señorita así de forma inmediata se desnuda y yo así como que glup, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista y formación ético es decirle, usted se va a cambiar, se va a poner en esta condición, yo me salgo, usted se cambia. Pero para ella no, su forma de desnudarse rápidamente, y sí, cuando vio mi cara de sorpresa me dice, oiga, ¿usted no trabaja la salud o qué? ¿Por qué su cara de sorpresa? Y le digo, no. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Soy pudoroso. No, ya le platiqué, bueno, no, es que en México uno de los procedimientos es esto, y de acuerdo también a la región, ¿no? Claro. Hay personas que a lo mejor no se pueden quitar toda la ropa, y me dijo, bueno, está bien, no hay problema, nada más que recuerde que nuestro país es un poquito más abierto, no tenemos, pero si nos damos cuenta cuando usted no trabaje con ética, así me lo dijeron. Sí, entonces, de ahí entendí que en cada país hay una forma de trabajar. Y la verdad que finalmente trabajé muy a gusto, me empecé a integrar y fue fabuloso conocer otra forma de trabajar. Pero cuando yo regreso a México, yo veo otra forma de trabajar y ante esa circunstancia digo, tengo que tener cuidado, eso fue allá, esto es diferente. Y aquí me manejo éticamente siguiendo ciertas reglas de gente, pero a mi forma de ver las cosas, a mi forma de conducta, a mi forma de trabajar, tengo que seguir un comportamiento, que a lo mejor para otros no, pero esto también va en sentido de que ¿a quién fue a quien se agredió? A las mujeres. Volvemos nuevamente. Efectivamente, por eso es importante que se siga respetando este derecho que buscan las mujeres de igualdad, de equidad, de respeto. En el país más poderoso no se respetó. Sí están demandando, pero el daño que ya generó en las deportistas, sí, ahora ya son casadas, ya están grandes de edad, y incluso una madre de ellas está llorando porque supo lo que le pasó a su hija y se quedó callada. Entonces fue brutal, y hay otra madre que su hija, después de pasar esto, se suicida, ¿no? Entonces son varias cosas que ¿por qué no se declararon? ¿Por el temor a ser mujeres? ¿Por el temor a que ya no pudieran seguir en el camino al éxito deportivo? ¿Por la ideología? Entonces es complejo. Por eso este tema que abordaste, Mike, es muy interesante, y yo sí quería tocar que tengamos mucho cuidado como profesionales de la salud, en el campo de la educación también, pero como profesionales de la salud nos tenemos que manejar con ética, con respeto, tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Porque bueno, independientemente de mi forma,
yo tengo ciertos gustos sexuales, y si tengo un gusto sexual por un hombre, está bien, esa es mi vida, pero tampoco si llego a tener a un paciente hombre, me gusta, lo empiezo a tocar así como que disimuladamente, entonces eso pierde los valores y denigra la profesión, y de alguna manera también se desvalora la ética, y por obviamente los daños que se generen los vamos a tener que asumir. Entonces tenemos que buscar, como tú lo decías, Mike, estar bien apegado y conocer las normas y conductas, ¿no? Y de ahí que se debe de favorecer este tipo de relación. Muy bien, doctor, y pues ya estamos entrando a la recta final del programa, pero me gustaría puntualizar precisamente eso que tratamos en sociología. La escuela marxiana, porque es el término correcto, no es marxista, muchos lo conocen como marxista, pero en realidad el término correcto es escuela marxiana. Refiere precisamente a primero identificar las cuestiones regionales y posteriormente las étnicas, porque el nivel de conciencia es muy distinto en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ahora si únicamente nos evocamos a la República Mexicana, pues obviamente tenemos distintos tipos de criterio y de pensamiento referente a ciertas acciones o actividades sociales, ¿no? Por ejemplo, obviamente una persona de hace 20 años en provincia no piensa lo mismo que en la actualidad una mujer que trabaja todos los días, ¿no? Que se levanta a las 6 de la mañana, que regresa tal vez a las 11 de la noche, que es mamá, papá, que tiene que cuidar a los hijos, que tiene que tener el sustento de la casa, ¿no? Y antes pues era como que las mujeres no trabajan, el hombre es el que tiene que aportar, el hombre tiene derecho a divertirse, a tal vez embriagarse, muchas cuestiones, y la mujer callada. Y ahora en la actualidad pues ya se ha revolucionado afortunadamente ciertos criterios, pero que también entran en mucho conflicto en cuestión de ética y moral conforme a la conducción del día a día de cada persona. Levi, para finalizar con estos comentarios, tú, al igual que el doctor, pues obviamente manejan un nivel ético, moral y profesional muy, muy elevado dentro de CECIDE, que es una clínica de rehabilitación y ciencias del deporte, en la cual interactuamos todos los días con seres humanos. Nosotros no los vemos como pacientes o clientes, sino finalmente como seres humanos, lo que somos. Y tú tienes una función de suma importancia en CECIDE. Dentro de los masajes que tú proporcionas, el doctor evalúa, diagnostica y dice cuál es el procedimiento a seguir, tú lo ejecutas. Dentro de eso, y de lo que comentaba el doctor, se me adelantó un poquito, esos estándares de calidad en cuanto a moral se refiere también, cómo no entrar en ese conflicto de no transgredir la integridad física y emocional de una persona. Por supuesto, como muchos lo saben de nuestros espectadores, aquí nos regimos por un orden, en el cual este orden está primeramente por la evaluación que el profesional, el máximo jerarca, nuestro doctor, hace. Posteriormente nos da la indicación de cómo aplicar nuestros conocimientos para la mejor y calidad de vida del paciente. ¿Cómo no transgredimos? Respondiendo a tu pregunta, Miguel, es eso. Nosotros estamos bien entrenados, entendemos que somos parte de este proceso de recuperación del paciente, que nuestras habilidades forman parte de una herramienta para que él se sienta bien. Esto es de manera personal. Gracias a Dios tenemos a todo nuestro equipo bien conformado, con valores, con respeto, y prueba de esto es que tenemos a todos nuestros seguidores, a nuestros pacientes, nuestros leales pacientes, ¿no? Que más que ser clientes son parte de CECIDE. Ellos han hecho que CECIDE siga adelante, junto con todo este capital humano que se ha hecho en CECIDE. Se hacen juntas, se platican, siempre hay detalles como lo que ahorita nos comentó el doctor en esa experiencia, ¿no? Que pues suena emocionante, pero también tiene mucho trasfondo. Todos los que hemos trabajado en el centro hemos visto diferentes cosas, nos hemos topado con muchos detalles, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a cumplir con nuestra función. Lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, acá tu servidor, el servidor de ustedes, por supuesto, siempre se rige bajo un
orden religioso, yo creo en Dios, ¿no? Entonces se me ha enseñado el respeto por el humano. Cuando todos cometemos ciertos errores, bueno, nada más es eso mismo, ¿no? No ir traspasando esos límites, porque siempre hay consecuencias, y como humanos, como sociedad, como raza, tenemos que ir hacia la mejora de nosotros, ¿no? Extraordinario. Maestra Marina, unas palabras de despedida conforme a lo que vivimos el programa de hoy, y alguna recomendación que también usted les pueda dar a todas las personas que nos sintonizan amablemente el día de hoy para mejorar sus vidas. Pues primero que tener en consideración, hay que ser muy observadores, porque se han dado casos en que se acusa a alguna persona y desafortunadamente no es verdad. Eso me tocó vivirlo con los profesores de educación física. Digo, no quiero decir que no haya, sino me refiero a los que no, y por situaciones de padres con profesores, tuvieron, ahora sí lo voy a decir de esta manera, la osadía de decir que tuvieron alguna situación fuera de reglamento, fuera de principio, y el cual no era cierto. Entonces sí, la recomendación es que hay que ser muy observadora, sobre todo papás, mamás o abuelitos, con la conducta de los niños. Cuando el niño es abusado física, psicológica o sexualmente, hay cambios inmediatos de conducta. Eso es lo que hay que observar. Empiezan a dejar de tener interés por jugar, ya no quieren salir, se vuelven más miedosos. O sea, son, digo, muy generales, pero son precisos. Entonces sí hay que estar muy al pendiente, observar mucho la conducta tanto de los niños como de los jóvenes, incluyendo, ¿no?, la cuestión en los trabajos, que también se da. Pero bueno, digo, ya uno de adulto observa un poco más. Y pues esa sería la recomendación para todos nuestros televidentes y que nos están viendo. Hay que observar un poquito más. Maestra, un placer haberla tenido el día de hoy aquí. Muchas gracias por la aportando invitación. Su gran conocimiento y pues su toque femenino en el programa. Doctor, ¿alguna recomendación final? Sí, fíjate que lo que acaba de decir y me ganó, porque la idea era, aparte de concluir el programa, es, aunque la sociedad nos marca ciertas condiciones como éticas o no éticas, morales o no morales, sí hay que hacer un análisis para no juzgar por juzgar, porque esto es importantísimo. Ya sabemos que todas las personas somos diferentes, todas actuamos de manera diferente. No te voy a hablar de los políticos que dicen una cosa y hacen otra, porque eso no es el tema, y además pues, no conviene que lo diga, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, al menos en nuestro trabajo, cuando se va a hacer una valoración, siempre entra, si es una mujer a la que se va a valorar, entra una dama conmigo. Porque aunque yo actúe de manera ética y profesional, puede que la persona que está entrando lo tome de otra manera, y entonces ya tengo una persona que está verificando que yo actúe de la manera correcta. Real. Si es un hombre, entrará un hombre, porque también ahora se dan esos casos. Cuando los pacientes entran al consultorio, sea para masaje, terapia, ejercicio, se respeta primero la integridad del paciente. Es decir, se va a trabajar el tobillo, solamente se descubre el tobillo. Va a hacer ejercicio, tiene que tener ropa adecuada para el ejercicio y las condiciones adecuadas. En fin, entonces todo esto nos lleva a querer hacer mejor. Pero cuando algo sucede, sí tenemos todos el derecho de que, si somos acusados, tener un juicio. Y esto va a cierta medida darle un valor a esa moral o a esa ética, a ese comportamiento y a esa conducta. Pues a mí me parece interesante este tema, de veras, hablar de Max es increíble, hay muchísimo de qué hablar, y bueno, por eso hay tantos estudiosos del área, ¿no? Y pues gracias por la invitación, qué bueno que abordamos este tema, y tratar de hacerlo de una manera sencilla, clara, sin utilizar tantos tecnicismos, lo mismo que hacemos en CECIDE, que a veces omitimos los tecnicismos,
para que sea claro y entendible para toda persona. Y cuando se tengan que utilizar estos tecnicismos o estas formas específicas de hablar y abordar un tema, ya se podrá hacer de esa manera. Este tema pues implica mucho de eso, ¿no? De hablar con ciertas formas de hablar muy claras, muy precisas, para que no se divague y pueda llegar a un buen fin. Pero pues muchas gracias y me pareció excelente, Mike. Muy bien, pues precisamente detrás de cámaras platicábamos eso. Finalmente, el concepto de este programa es que los invitados, usted no me dejará mentir, maestra, no saben de los temas que vamos a hablar, porque precisamente queremos que sea lo más natural posible, lo más acercado a nuestro nivel emocional y personal que estamos viviendo en ese momento, porque eso nos permite tener un mayor estudio del comportamiento humano. Y pues bueno, en el tema de política vamos a tener una gran sorpresa esperamos que el próximo programa se pueda concretar la visita del doctor Fidel Pérez, que está haciendo una extraordinaria labor en cuestión de política y derechos humanos en personas con discapacidad en la Ciudad de México. Tiene un movimiento muy bueno. Yo creo que pronto va a ser uno de los grandes referentes políticos en nuestro país, y pues ya nos estará platicando acerca de lo que refiere a la cuestión política que vivimos actualmente. Va a ser un tema fascinante porque pues bueno, yo ahí voy a estar un poquito en contra de ciertos aspectos que están manejando en la política, que yo creo que ya se les olvidó cuando el pueblo mexicano les pidió ayuda para la reconstrucción después del terremoto de septiembre, pero a muchas personas no se nos olvida, ¿no? que negaron esa ayuda en primera instancia, que ya después quisieron dar una dádiva de un porcentaje de sus campañas electorales, pero eso a muchas personas no se nos olvida, y pues vamos a hablar bien claro y fuerte en el próximo programa cuando nos toque hablar de política. Comenzamos con el diplomado en febrero, y pues ya estaremos aquí con grandes expertos nuevamente. Para finalizar este gran programa, le quiero dar las gracias a Iván Reyes, que está detrás de cámaras, como siempre, haciendo la magia aquí en Sportiva TV, a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy. Yo creo que se llevan una gran enseñanza, que la pueden aplicar a sus vidas si así lo desean. Si no, pues también estarán en la libertad de no hacerlo, pero para eso vinimos a este mundo, ¿no? Para ser mejores personas y aportar algo a nuestro entorno. Quiero terminar con una reflexión, que realmente es una pregunta para todas las personas que nos puedan ver en este programa en vivo o en la retransmisión en YouTube. ¿Qué será más inmoral en este mundo? ¿Una congregación o asociación o grupo religioso que puede tener el poder adquisitivo más elevado del mundo? ¿O una mujer que se dedica a la prostitución para poder alimentar a sus hijos? Esto fue Revolución para Todos. Los espero el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde aquí en Sportiva TV, por supuesto desde Río Pánuco número 155 aquí en la Colonia Reforma. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a nombre del doctor Rogelio Aguilar de CECIDE, la maestra en psicología y psicología educativa Marina Torres, y por supuesto a nuestro gran amigo y compañero Lemus Aguilar, que nos apoya también en CECIDE. Pues hasta pronto, muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes en punto de las 3.